En esta tarde bendita hemos venido solo por Jesús sacramentado. Comienzo dándole gracias al Señor por la carta del señor arzobispo que comienza en el ejemplar que se nos ha repartido de Iglesia en Valladolid, la Eucaristía del domingo. Principal vivencia eucarística de la inmensa mayoría de los fieles, ojalá sea la de todas las almas, es la Santa Misa del domingo. Ciertamente muchos de nosotros acudimos a la Eucaristía casi cada día y muchos dedican ratos largos delante de Jesús sacramentado. Pero no debemos olvidar que la Eucaristía dominical es distinta. Es la gran fiesta de la familia, es la gran congregación de los fieles, es el lugar del encuentro con Cristo y donde Él envía. Podéis ir en paz a llevar el Evangelio. La realidad de los bautizados, discípulos misioneros, se vive ante todo en la misa de cada domingo, fundamental y principal. De la misa de cada domingo nacen los cristianos buenos, comprometidos. Había una palabra clásica, militantes. De la misa del domingo nacen también las vocaciones a la familia cristiana, a la vida consagrada, al sacerdocio ministerial. De la misa del domingo venimos todos. Agradezco mucho a Dios esta hermosa meditación, porque es para meditarla, que nos ha escrito el señor arzobispo. Querría también decir que me he inspirado poderosamente en este documento. Es una exhortación apostólica, Sacramentum Caritatis, del Papa Benedicto XVI. 22 de febrero del año 2007. Está disponible en las Paulinas y supongo que aquí en la tienda del santuario. Y bueno, esta es la edición de San Pablo, habrá otras ediciones, claro. Y también está en Internet. Exhortación apostólica, Sacramentum Caritatis, del Santo Padre Benedicto XVI, 22 de febrero del 2007. Él tiene un capítulo sobre la vida eucarística. Sobre ello habló más veces. Incluso algunas veces usó el término latino, Eucarística vivendi forma, una forma de vida según la Eucaristía. A eso estamos llamados. La adoración lleva a la transformación. La adoración es nuestra obra, porque si yo no quiero, no camino, yo vivo al lado, no camino hasta la capilla de la adoración perpetua. Si yo no quiero, no camino. Si yo, más o menos fervoroso, pero en la fe de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, voy a la capilla y me postro para adorar, estoy realizando mi fe eucarística. Y Él, Cristo glorioso, resucitado, Rey, en el Santísimo Sacramento, me transformará y producirá en mí esto, una forma de vida eucarística. El Santo Padre Benedicto trata aquí muchos temas, todos interesantísimos, pero bien, yo quiero considerar esto, forma eucarística de la vida cristiana. Nos transformamos en los que nos ofrecemos y vivimos en el culto. Quiero comenzar, como se debe comenzar siempre,
por la palabra de Dios. En todos los sacramentos se comienza por la palabra de Dios, porque primero hay que escucharle a Él para nosotros responder. Lo saben de memoria. Juan 6, 56. Todo el capítulo 6 del Evangelio según San Juan es un capítulo del pan de vida. Cristo parte y reparte el pan en las montañas de Basán, lo que ahora es el reino hachemita de Jordania. Luego cruza por la noche el mar de Galilea, los apóstoles en la barca, él andando sobre las aguas, y luego en Cafarnaún, en Galilea, en Tierra Santa ya, en lo que actualmente es Israel, tiene un largo sermón del pan de vida. Sermón del pan de vida que los exégetas nos explican que primero habla de él como el alimento divino que el Padre nos ofrece, y luego ya sí, cuando comienza a decir la palabra carne, ya se refiere a la Sagrada Eucaristía. Y al final no termina mal, termina en la realidad. Muchos se van, no lo aceptan. Fíjense, en la línea de lo que dice el señor arzobispo en esta carta, hay quien, respetando que celebremos la Santa Misa y vengamos a misa, no participa. Bueno, pues eso ocurre allí, y es cuando Jesús le dice a los suyos: también vosotros os vais a ir, y Pedro, en nombre de los apóstoles, contesta: ¿a dónde vamos a ir, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Sabemos que tú eres el Santo de Dios. Yo no soy especialista en Sagrada Escritura, pero estas palabras tienen el sabor arameo. Ellos en arameo, para decir Mesías, decían el Santo de Dios, el escogido por Dios. Bueno, pues la fe de Pedro, la fe de los suyos, se expresa así. Son comunidad fiel, son comunidad eucarística y afirman la fe. Dice Jesús, solamente esta frase voy a comentar: el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Nosotros que comulgamos el cuerpo y la sangre de Cristo, normalmente los fieles en el pan consagrado, pero se comulga el cuerpo y la sangre de Cristo, como muy bien saben. En esa comunión, Cristo habita en ti y tú habitas en Cristo. Es mucho más allá que una alianza de amor. Es mucho más allá que un contacto afectuoso. Es mucho más allá que la devoción que le podemos tener a Nuestra Señora o a los santos. Es que Él, porque en mi caso celebrar la Eucaristía la celebramos todos. Aunque tenemos en España, en otros países no, la costumbre de llamar celebrante al sacerdote, ya sabéis que por el sacerdocio común de los fieles, todos celebramos la Eucaristía, pero ciertamente el sacerdote que representa a Cristo la preside. Este celebrar todos la Eucaristía se expresa en el amén al final de la plegaria eucarística. El sacerdote levanta el cuerpo y la sangre del Señor, presenta a Cristo vivo, real, resucitado, presente, Rey, al Padre, con la doxología que todos conocemos, por Cristo, con Él y en Él, y todos contestáis amén. En ese momento estáis ofreciendo Cristo al Padre.
todos celebramos la Eucaristía, todos ofrecemos Cristo al Padre. Por tanto, todos somos celebrantes, aunque, como dije antes, en España la palabra celebrante y concelebrante se reserva para los sacerdotes de manera ordinaria. Bueno, pues cuando celebramos la Sagrada Eucaristía, cuando comulgamos la Sagrada Forma, comes y bebes el cuerpo y la sangre del Señor y Él habita en ti y tú habitas en Él. Sabéis que ha habido algunas almas, ciertamente esto es algo muy singular, ¿no? Pero bueno, quizá alguno lo ha oído, ¿no? Algunas almas que han tenido eso es la mística, percibir lo que se vive, pero normalmente no se percibe. Los místicos perciben a la Trinidad dentro, pero la Trinidad dentro la tenemos todos. Pues algunos místicos han percibido la presencia eucarística de Cristo en sí. Hay un caso famoso, no sé si lo han oído, el de San Antonio María Claret. Ya hay fechas, creo que era el 27 de agosto de no sé qué año, cuando estaba en la granja de San Ildefonso, porque ya saben que él acompañaba a la reina, Isabel II, entonces la reina pasaba todo el verano en la granja y él estaba en la granja y una vez celebrando misa en una de las iglesias de la granja, creo que Nuestra Señora de los Dolores, esto me lo contaron los claretianos, vamos, con pelos y señales. Cosa muy bonita, por cierto, que cada uno conozca a los santos de su congregación o, en nuestro caso, al beato Francisco de Hoyos, Bernardo Francisco de Hoyos. Es muy bonito cuando se conoce a los santos que han inspirado tu vivencia espiritual, tu carisma. Pues es así. Pero Él vive en nosotros y nosotros moramos en Él. Sin entrar en detalles, porque además tampoco yo lo domino, pero ciertamente en latín la comunión se dice comunicatio. Si vamos al derecho canónico, ¿no? Comunicatio. Eso quiere decir que en su origen latino es comunicación. Él me comunica su vida y vive en mí. Y yo le comunico mi vida y vivo en Él. Intercambio. La Sagrada Comunión, hay un verdadero intercambio. Comunión de vida y amor. Su vida en mí, que su vida en mí es la vida divina, la gracia. Y mi vida en Él. ¿No dice Jesús que estamos escritos en el cielo? ¿No hay santos que han escuchado, estás escrito en mi corazón? Pues sí. Sobre todo por la Sagrada Eucaristía. Precisamente en estos días, los que rezamos, que aquí habrá unos cuantos, el oficio divino completo, en el oficio de lecturas se lee a San Cipriano de Cartago su comentario al Padre Nuestro. Hago un paréntesis chiquito. San Cipriano de Cartago es un santo antiquísimo. El 14 de septiembre se cumplirán 1767 años que le cortaron la cabeza. Murió mártir. Pero es un santo con una fuerza, con una autoridad, citado bastante en el Concilio Vaticano II, sobre la Iglesia, sobre la Eucaristía. Tiene expresiones impresionantes que además son de una actualidad. Si tú no estás en el altar de la Iglesia, estás en el altar del demonio, claro. O sea, tiene unas cosas fortísimas. Aprovecho para decir que aquí en España, en la época visigótica y en la época mozárabe, era muy, muy importante. Seguramente se leía más que a San Agustín. La Iglesia visigoda y sobre todo la mozárabe estaba muy en contacto con el norte de África, Cartago, Egipto, y
Cipriano se leía mucho, por eso los pueblos que se llaman San Cebrián, Cipriano es Cebrián, es lo mismo. Los pueblos que se llaman San Cebrián o las parroquias dedicadas a San Cipriano es que son pueblos de repoblación mozárabe, que vinieron a Castilla la Vieja y a León huyendo de los almorávides, que era un grupo yihadista muy duro con los cristianos y con los judíos. Bueno, pues, ¿qué dice San Cipriano? Un santo que ya digo, que ha sido muy importante en la formación teológica y espiritual de España. Continuamos la oración y decimos: el pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Explica brevemente esto. El pan nuestro, ya que Cristo es el pan de los que entramos en contacto con su cuerpo. Cristo es el pan de los que entramos en contacto con su cuerpo que es la Sagrada Eucaristía. Sigue. Pedimos que se nos dé cada día este pan a fin de que los que vivimos en Cristo y recibimos cada día su Eucaristía como alimento saludable, no nos veamos privados por alguna falta grave de la comunión del pan celestial y quedemos separados del cuerpo de Cristo. Este cuerpo de Cristo lo comulgamos, es la Eucaristía, pero este cuerpo de Cristo del que quedamos separados es el cuerpo de Cristo que está en la gloria. Dice el credo, usando una expresión propia de la corte romana, los romanos hablaban así, sentado a la derecha del Padre. Pero este cuerpo de Cristo es la Iglesia. Seguimos. Separados del cuerpo de Cristo, ya que Él mismo nos enseña: yo soy el pan que ha bajado del cielo. Juan 6, el capítulo del que estábamos hablando. Yo soy el pan que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Por lo tanto, si Él afirma que los que comen de este pan vivirán para siempre, es evidente que los que entran en contacto con su cuerpo y participan rectamente de la Eucaristía poseen la vida de Dios, la vida divina, la vida de la gracia, el Espíritu Santo, la inhabitación trinitaria. No es la vida biológica, que dicho sea de paso es un gran don de Dios y ya sabemos que hay que defender toda vida. Nosotros somos la cultura de la vida, desde el primer instante de su ser natural hasta su muerte natural. Pero aquí quiere decir el que entra en contacto con el cuerpo de Cristo en la Sagrada Comunión recibe la vida de Dios, la vida del cuerpo de Cristo, la vida divina. Por el contrario, es de temer, y hay que rogar que no suceda así, que aquellos que se privan de la unión con el cuerpo de Cristo queden también privados de la salvación. Pues el mismo Señor nos conmina con estas palabras: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Por eso pedimos que nos sea dado cada día nuestro pan, es decir, Cristo, para que todos los que vivimos y permanecemos en Cristo no nos apartemos de su cuerpo que nos santifica. Vamos a recibir ahora más luz sobre todo esto que San Cipriano explica a su manera, cuando, como sabéis, el lenguaje teológico se estaba fraguando. Es un santo del siglo III. El credo que aprendimos de niños, no el de Nicea, que ahora estamos rezando este año, el credo, el símbolo de los apóstoles que aprendimos de niños, es de esta época, es de la época de San Cipriano. Él ya, como dije,
fue decapitado por orden del emperador Valeriano el 14 de septiembre del año 258, en agosto habían decapitado al Papa, y a los diáconos de Roma, el 10 de agosto San Lorenzo, y en enero del año siguiente quemaron vivos en Tarragona al obispo de Tarragona y a sus 2 diáconos. Fue una persecución muy dura. Bueno, pues en este momento Cipriano, iluminado por el Espíritu Santo, nos habla del cuerpo de Cristo, que es la Eucaristía, que es contacto con el cuerpo de Cristo, que nació de María, que murió en la cruz y que está en la gloria resucitado, pero claro, intuimos que también habla del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Vamos a ver cómo nos ilumina el Papa Benedicto XVI. En este documento, el número 38, usa una expresión de San Agustín. Christus totus, el Cristo total. Christus totus in capite et in corpore. A ver cómo nos dice el Papa Benedicto XVI. La belleza intrínseca de la liturgia tiene como sujeto propio a Cristo resucitado y glorificado en el Espíritu Santo, que en su actuación incluye a la Iglesia. El sujeto de la Sagrada Liturgia es Cristo resucitado y glorificado en el Espíritu Santo, que en su actuación como Cristo Rey glorificado incluye a la Iglesia. Esto es lo que San Agustín llama Christus totus, Cristo total, in capite, el Señor resucitado, et in corpore, en su cuerpo, que es la Iglesia. Aprovecho para decir, esta frase tan cortita del Papa Benedicto nos sitúa el centro de la vivencia eucarística, de la celebración de la Santa Misa, es Cristo. Por eso, aunque de manera natural todos tendemos a darle mucha importancia que si se celebra así o se celebra de otra manera, hay que celebrarlo bien. Hay que celebrarlo como manda la Santa Madre Iglesia, como dicen los libros litúrgicos. Hay que celebrarlo bien, hay que guardar silencio en el templo. Bueno, los que estamos aquí lo guardamos siempre. El problema es cuando vas a otras cosas, ¿verdad? A un funeral, a las cofradías. Bueno, hay que hacerlo bien, pero el centro no es como lo hacemos. El centro es Cristo. El centro es Cristo. Y aquí doy 2 testimonios muy sencillos de algo que a mí me impactó. No sé si lo voy a pronunciar bien, porque no. Había un jesuita francés que vivió toda la vida en China. Tiene muchos libros en la editorial Narcea, Yves Raguin. Pues él, no en un libro, sino en un retiro que dio sobre la Sagrada Eucaristía, lo decía: el centro es Jesucristo sacrificado y entregado. Sacrificado y entregado. Que en la celebración eucarística, por obra del Espíritu Santo, se pone en las manos del sacerdote, se ofrece al Padre y se comulga. Y luego lo adoramos, bien sea en el sagrario, bien sea solemnemente manifestado en la custodia. Este es el centro. Bueno, pues yo cuando leí esto me quedé muy impresionado. Lo tradujeron del chino, porque él vivía en China, él vivía en Taipei. Lo tradujeron del chino. Él debió morir hace unos 20 años o así. Cuando él dio este retiro, un servidor, yo creo que ya era sacerdote, pero bueno, eso es lo de menos. Lo tradujeron y yo cuando digo, claro, esto es el centro. No darle tanta importancia a tantas cosas. Por supuesto,
la ropa litúrgica tiene que estar bien. Por supuesto, la iglesia tiene que estar limpia. Por supuesto, todo tiene que tener la belleza de la liturgia, porque todo debe evocar al más bello de los hombres, que es Jesucristo. Y Dios es hermosura en sí mismo. Este tema ya saben que le gustaba mucho a San Juan de la Cruz. Pero lo importante es Cristo, que está Cristo. Lógicamente, si se celebra una misa estacional del señor obispo en la catedral, como fue el pasado domingo, con la ordenación del joven sacerdote Alberto, o será el próximo domingo, Corpus Christi, se hace con grandísima solemnidad y deben hacerlo bien. Pero el centro es Cristo, sacrificado y entregado. Eso es el centro. Y lo hemos escuchado a la palabra de Dios. Lo dice Jesús: el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Si yo como y bebo el cuerpo y la sangre de Cristo, como y bebo a Jesús sacrificado y entregado. Si yo lo hago, Él me recibe a mí y me lleva a vivir sacrificado y entregado. Como ahora no vivo, porque vivo cómodo y quizá sin entregarme al Padre en confianza y abandono, como Él se entregó en Getsemaní. En la hora santa lo recordamos todos los jueves. Pues bien, también me iluminó mucho en este tema un fraile de mi orden, un carmelita descalzo, que murió. Yo era su enfermero, pero bueno, esto se lo escuché antes, esto cuando no estaba enfermo todavía. El padre Federico Ruiz tiene bastantes libros sobre San Juan de la Cruz. Tiene uno del año 68 que está todavía en venta. Lavac fíjense, un libro de 1968, Introducción a San Juan de la Cruz. Lavac se puede comprar y de hecho lo tienen en las Paulinas, por ejemplo. No sé si aquí en el santuario, ahora mismo no me acuerdo. Bueno, pues el padre Federico decía, claro, nosotros le damos mucha importancia, y la tiene, a la lectura del día. No, es que hoy el Evangelio es el Padre Nuestro. ¡Uy, qué bonito! Esto es en Cuaresma. Fíjate, hoy es Ezequiel 47. Del costado derecho del templo brota un torrente hacia levante. Y enseguida nos acordamos del Sagrado Corazón de Jesús, de Juan capítulo 7. Claro, estas lecturas nos encantan y decía él, y también influye lo del santo del día. No, es que hoy celebramos, son ejemplos que pongo, no tiene ninguna importancia. Hoy estamos celebrando, por ejemplo, a San Luis Gonzaga, que será este sábado, y nos identificamos con él, con su amor a la Eucaristía, a María, con su entrega total, nos identificamos con él. Y decía el padre Federico, vale, eso es verdad, pero lo importante es que estamos celebrando a Cristo muerto y resucitado. Tenemos que atender a la palabra de Dios que se predica, tenemos que atender al santo que se celebra, eso nos da fervor, pero lo importante es que Cristo muerto y resucitado en el altar se ofrece al Padre, se actualiza el único sacrificio, el de Cristo en la cruz, y de pronto, al celebrar, ahora a las 7:30, cuando se celebre en este altar, estamos en el Calvario. Nos volvemos contemporáneos del Calvario. Estamos ahí, con María, con Juan, con las santas mujeres. Estamos ahí. Está presente, está vivo, está real su sacrificio y está resucitado, porque ha triunfado y es Cristo Rey. Está resucitado y, por supuesto, nos está amando con un corazón
inagotable de amor. Esto es lo más importante. Sigue el Papa Benedicto. En esta perspectiva es muy sugestivo recordar las palabras de San Agustín que describen elocuentemente esta dinámica de fe propia de la Eucaristía. El gran santo de Hipona, refiriéndose precisamente al misterio eucarístico, pone de relieve cómo Cristo mismo nos asimila así. Nos asimila así. No solo que nos una, no solo que nos conecte, como el Internet, no, nos asimila así. Evidentemente esto es por obra del Espíritu Santo en la voluntad del Padre. Todo lo que Cristo hace ya sabemos que es trinitario, pero lo hace con su corazón enamorado y omnipotente. Nos asimila así. Una cita de San Agustín. Este pan que vosotros veis sobre el altar, santificado por la palabra de Dios, es el cuerpo de Cristo. Este cáliz, mejor dicho, lo que contiene el cáliz, santificado por la palabra de Dios, es sangre de Cristo. Por medio de estas cosas quiso el Señor dejarnos su cuerpo y su sangre, que derramó para la remisión de nuestros pecados. Si lo habéis recibido dignamente, vosotros sois eso mismo que habéis recibido. Si lo habéis recibido dignamente, vosotros sois eso mismo que habéis recibido. O sea que si yo he comulgado, celebré misa esta mañana, dignamente el cuerpo y la sangre del Señor, soy cuerpo y sangre del Señor. Si lo habéis recibido dignamente, sois eso mismo que habéis recibido. Por eso el Papa Benedicto ha dicho, antes de citar a San Agustín, Cristo te asimila, tú te asimilas a Cristo. La palabra asimilar la empleamos, ya sabéis, mucho en la medicina y en esto, ¿no? Pues así es. Sigue. Por lo tanto, otra cita de San Agustín. No solo nos hemos convertido en cristianos, sino en Cristo mismo. No solo nos hemos convertido en cristianos, sino en Cristo mismo. El bautismo nos hizo templo de la Santísima Trinidad, nos incorporó a Cristo. Perdonen, hago un paréntesis. Yo hace tiempo que no bautizo. Cuando estaba en la vida parroquial bautizaba mucho. Pero claro, cuando ya no estoy en la vida parroquial no bautizo. Pero me acuerdo mucho. Primero se derrama el agua, queda empapada de Dios la criatura. Después, el santo crisma en la cabeza, totalmente asimilado. Yo siempre decía identificado, ¿para qué el Papa dice asimilado? A Cristo, profeta, pastor, profeta, sacerdote y rey. Y luego la vestidura blanca, la vida divina, la gracia, la santidad. Bueno, qué maravilla. Termino el paréntesis. Ayer por la mañana vino un chico de 14 años a San Benito que quería bautizarse. Hablé por la tarde con él, le dije, no, tienes que venir por la tarde. Y lógicamente le llevé a la parroquia de San Miguel, claro, le llevé, vive muy cerca, entonces pertenece a la parroquia. Y nada, pues ya el párroco de San Miguel, don Javier, pues dice, sí, y ya le incorporará a la catequesis para que en su momento dado el señor arzobispo o quien el delegue le claro, ya hay que conferirle cuando llegue el momento, ya saben los 3 sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación y Eucaristía. Y me puse tan contento y digo, bueno, mira, yo no hice nada, eso lo ha hecho todo el Espíritu Santo, claro, pero me puse tan contento y digo, mira, con esto ya
como cuando bautizaba. Lo he llevado a la pila, que ahora ya le toca a la parroquia. La parroquia es matriz que engendra al cristiano y es madre que lo cuida a lo largo de su vida. Pues bien, en la Eucaristía nos convertimos no solo en cristianos, sino en Cristo. No solo en cristianos, sino en Cristo. Sigues en Cristo mismo, sino en Cristo mismo. Uy, esto en latín tiene que tener mucha fuerza, ¿no? ¿No? Ipse Christo. Sigue. Así podemos contemplar la acción misteriosa de Dios que comporta la unidad. Esto ya es del Papa Benedicto, perdón, esto es del Papa. Así podemos contemplar la acción misteriosa de Dios que comporta la unión profunda entre nosotros y el Señor Jesús. Y la tercera, y ya terminamos, cita de San Agustín. En efecto, no se ha de creer que Cristo esté en la cabeza sin estar también en el cuerpo, sino que está enteramente en la cabeza y en el cuerpo. Esto es por obra del Espíritu Santo, que es el alma de la Iglesia y que nos introduce en Cristo y por tanto en su cuerpo, que es la Iglesia, en el bautismo, pero de una manera impresionante. En la Sagrada Eucaristía somos asimilados. Voy recogiendo todo esto y vamos terminando. El Cristo total, Christus totus en latín, es el cuerpo de Cristo resucitado que está en la gloria, la Iglesia, cuerpo de Cristo que vive en la historia, y la Sagrada Eucaristía, cuerpo real de Cristo. Desde la Edad Media, aquí hubo un cambio de terminología, pero bueno, esto es un tema para especialistas, a nosotros no nos importa ahora. Desde la Edad Media, a la Iglesia se la llama cuerpo místico de Cristo y a la Eucaristía cuerpo real de Cristo. Si no participamos de el amor y la adoración y el diálogo con Cristo, por eso no debemos olvidar los sagrados evangelios. No debemos olvidar, muchos tenéis el Evangelio del día, ¿verdad? A mí me mandó un director espiritual meditar el Evangelio del día y lo poco bueno que tengo se debe a Dios y a este medio, el Evangelio del día. Debemos acercarnos a Cristo donde Cristo está, en los sagrados evangelios. Por eso el Papa Benedicto sacó el libro Jesús de Nazaret, porque no podemos conocer a Dios, no podemos conocer la vida de la Iglesia y no podemos conocer qué significa ser cristiano y a qué nos compromete si no conocemos bien la vida de Cristo. Esto es esencial. La mesa de la palabra. Ya saben que esa expresión, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía, en todas las misas tenemos las dos mesas. Esa expresión aparece en el Concilio Vaticano II, pero es de Tomás de Kempis, es del libro Imitación de Cristo, porque él en el siglo XV, allí en Alemania, en su monasterio, era lo que vivía. Un contacto afectuoso y continuo con Cristo a través de la palabra y a través de la Eucaristía. Y por eso escribió un libro tan maravilloso, ¿no? Imitación de Cristo. Pero claro, el cuerpo de Cristo, nacido de María, muerto en la cruz, sepultado, resucitado, que está glorioso a la derecha del Padre, está en la Iglesia. Cuerpo místico de Cristo, cuerpo de Cristo que vive en la historia. Por eso, si no estamos en la Iglesia, no estamos en Cristo. Por eso hay personas que sí conocen, llaman a Cristo, pero no participan de la vida de la Iglesia y realmente no están en Cristo. Les falta el aspecto esencial y por eso tenemos que hacer todo lo posible por vivir la Iglesia que existe,
La Iglesia no la que yo pienso y yo quiero, ¿me entienden? No, la Iglesia real, la Iglesia que existe, con los fieles que hay actualmente, con los pastores que hay, cuerpo místico de Cristo, y cuerpo de Cristo es la Sagrada Eucaristía, cuerpo y sangre del Señor. Y cuando comulgamos, lo celebramos, lo ofrecemos y lo comulgamos y lo adoramos, nos asimila a Él, nos transforma en Él, no solo en cristianos, sino en Cristo mismo, como dice San Agustín y cita con fruición Benedicto XVI: vivamos profundamente el misterio de la Eucaristía, que celebramos, que comulgamos y que adoramos. Bueno, no a vosotros, adoradores, no hace falta decíroslo. Vivís profundísimamente el misterio de la Eucaristía. Pero claro, Cristo en la Eucaristía nos lleva a la cruz, porque la Eucaristía es actualizar el sacrificio redentor de Cristo en el Calvario. Nos lleva a la cruz y por tanto a la renuncia. Tendremos que callar, aunque tenemos muchas ganas de decir la última palabra, y a veces tenemos que hablar, porque viene una persona que vive en soledad y venga a darnos conversación, venga a darnos. Lo digo en broma, pero es que es verdad, ¿me entienden? El amor a veces es callar y a veces es hablar. El sacrificio de Cristo en la cruz fue con la cruz de madera que le pusieron los romanos. La cruz que cada uno tiene está en su familia, está en su ambiente, está en su lugar. A veces la cruz es una cofradía o un grupo o una parroquia. Y bueno, pues para eso comulgamos, para llevarla como Cristo la llevó. Para eso comulgamos. Cristo siempre te lleva a la iglesia, siempre. El que dice que participa de la Eucaristía y no quiere saber nada de la comunidad eclesial, no. Otro cantar es que tú, por tu edad o tu enfermedad, no puedas hacer ciertas actividades que quizá antes hacías. Eso es distinto. Me acuerdo un año, ya sabéis que en muchos sitios se lleva en la semana de Pascua, con solemnidad, se lleva a los enfermos la comunión. En Sevilla es famoso, hacen unas procesiones tremendas de impedidos. Pero bueno, esto con más sencillez, cuando yo vivía en Alba de Tormes, se hacía siempre. El segundo domingo de Pascua, que ahora se llama de la Divina Misericordia, se llevaba, iba el sacerdote, el párroco, con el copón, pero se iba con el palio. No era la procesión, no iba con la custodia, iba con el copón y se llevaba muy solemnemente. Y toda la semana anterior estuvo un servidor confesando por las casas y claro, quedé impresionadísimo de enfermos y enfermas que no salían de la habitación, pero estaban unidísimos a la iglesia, rezando rosario tras rosario por las vocaciones, por la conversión de los pecadores, por la mía, por los sacerdotes que estábamos ahí, rezando y rezando y ofreciendo dolores y ofreciendo soledad y ofreciendo desamparos y bueno, siempre Cristo te lleva a la iglesia y siempre Cristo te lleva a los desvalidos, a los necesitados, a los pobres, siempre. Más allá de que sintamos atracción o no por ello, pero te asimila, te convierte, te transforma. Y termino con algo que, bueno, es un tema de palabras, pero es verdad. Ustedes saben muy bien que Cristo significa ungido. Nosotros, celebrar, comulgar y adorar a Jesús en la Eucaristía nos convierte en Cristo mismo, en ungidos por el Espíritu Santo. Al vivir el misterio eucarístico, el Espíritu Santo nos transforma. Ya lo tenemos desde el día del bautismo, porque el bautismo es irrevocable. Ya lo tenemos, pero gracias a la Sagrada Eucaristía
el Espíritu Santo se apodera de nosotros como se apoderó de Jesús el Mesías y de su Madre Inmaculada. Por tanto, más allá de que está muy bien que ahora en Pentecostés hayamos pedido el Espíritu Santo y lo hayamos pedido insistentemente, el primer medio para que el Espíritu Santo venga, se apodere de nosotros y nos transforme, es celebrar, comulgar y adorar la Sagrada Eucaristía, porque Cristo te convierte en Cristo mismo, en ungido por el Espíritu Santo. ¿Tienen la consagración? Pues la vamos a hacer. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Jesús, presente en el Santísimo Sacramento del altar, me postro ante ti con humildad y amor. Te adoro con todo mi ser y reconozco en ti al Dios vivo que por amor ha querido quedarse entre nosotros. Hoy he venido a consagrarme a ti, a entregarte mi vida, mi corazón, mi mente, mis pensamientos, mis palabras y mis obras. Quiero que seas el centro de todo lo que soy, mi Señor, mi Salvador y mi amor eucarístico. Jesús, hostia santa, vengo también a desagraviarte, a consolar tu corazón herido por tantas ofensas, indiferencias y olvidos. Recibe mi adoración como acto de amor y reparación. Quiero amarte en nombre de quienes no te aman, adorarte por quienes te ignoran y consolarte por quienes te ofenden. Enséñame a vivir en tu presencia, a escucharte en lo profundo del alma, a vivir cada día unido a ti, alimentándome de tu cuerpo y de tu palabra. Hazme un alma eucarística, que sepa adorarte con fervor, servirte con generosidad y testimoniar tu amor con alegría. María, Madre del Santísimo Sacramento, acompáñame en esta entrega y enséñame a vivir cada día con los ojos puestos en Jesús. Amado Jesús Eucaristía, recibe hoy mi consagración personal, haz de mí un sagrario vivo, un adorador fiel y un instrumento de tu paz. Amén.